información. En Noche de Brujas, efectivos del grupo Terna se disfrazaron para pasar desapercibidos y lograr la captura de microcomercializadores de estupefacientes. Ese es un informe especial de Juan Carlos Gambini en nuestra unidad de investigación. La policía dijo dulce o truco y se armó el zafarrancho en las alturas del asentamiento humano La Chancadora de Comas. Toby y Maruja finalmente están fuera de circulación en una operación de Noche de Brujas. Estamos en las alturas de Coyique, en el pasaje Santa Rosa, donde agentes de élite del grupo Terna han estado vigilando sigilosamente la vivienda de Johnny Alberto Álvaro Flores, alias Toby, y de su esposa, Maruja Maribel Retuerto Trigoso, conocida en el barrio simplemente como Maruja. Ahí los tenemos en acción. Los dos han estado presos por tráfico ilícito de drogas y otros delitos, pero no aprenden. Toby y Maruja han convertido su vivienda en el búnker de la venta de pasta básica de cocaína en Lima Norte. Con estas pruebas, lo único que faltaba es agarrarlos con las manos en la masa. Y la noche de Halloween es perfecta para ello. El chavo y los animalitos en la granja. Voy a subir yo primero con ellos dos, vamos a estar instalados arriba. Ok, está bien. Mientras algunos efectivos ternas infiltran de civil en la complicada zona, la unidad de investigación de ATV, junto a otros agentes con disfraces de Halloween, para no levantar sospechas, esperan la orden para actuar. Este sujeto, Toby, se encontraba firmando y a pesar de ello, continuó dedicándose a la microcomercialización de drogas. Toby cumplió 4 años de condena por robo y acaba de estar 9 meses en la cárcel por tráfico ilícito de drogas. Y ahí lo tenemos, junto a su mujer, nuevamente en manos de la policía, esperando que esta vez sea la última. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien. Mi nombre es Joseph Pascual y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante con respecto a la juventud de hoy. Es un tema que sin duda alguna va a causar un poco de suspicacia en cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, comencemos. Permíteme compartirte algunas imágenes para que tú puedas estar ya un tanto preparado con lo que se viene. Comencemos. Espero que puedas visualizar, pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo que es, tú sabes, yo sé que tú conoces. Y aquí, claro, exactamente, estamos hablando del tráfico ilícito de drogas. Sí, estipulado en el Código Penal, de hecho en el artículo 296, el cual nos dice lo siguiente: el que promueve, fortalece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas mediante actos de fabricación o tráfico serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 180 a 365 días multa e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 1, 2 y 4. Sí, un poco extenso el código, pero eso es lo fundamental. Sigamos, por favor. ¿Qué más tenemos? Te preguntarás. Tenemos el tipo base, exactamente. ¿Y qué nos dice el tipo base? Es el que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Ese es nuestro tipo base. Aquella persona que promueva, es decir, el comercializador de drogas, de ese mismo estamos hablando. O no solamente del comercializador, sino también el que fabrica. No solamente el que promueve, sino también el que fabrica. Así es. También tenemos la tipicidad objetiva. ¿Y qué nos quiere decir, quizás a tu amigo que no conoces, qué nos quiere decir la tipicidad objetiva? Es la cual, mediante esta etapa, analizamos la acción objetivamente considerada que corresponde a este tipo base, ¿no? Entonces tenemos la tipicidad objetiva. Y comenzamos por el bien jurídico, ¿ya? En este caso, como ya te debes imaginar, el por qué está prohibido el tráfico de drogas es por la salud pública. ¿Por qué por la salud pública? Porque si esta se ve alterada, muchas de las personas cometerían otros ilícitos penales, el cual llegará a netamente a malograr o simplemente perjudicar a la sociedad. Vamos, sigamos más adelante. Ahora tenemos lo que es la acción típica. ¿Y cuál sería la acción típica? A ver, ¿qué te puede decir la imagen? Sí, yo sé que algunas veces has visto, o quizás ya te lo debes estar imaginando. La acción típica es la comercialización de drogas tóxicas, de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Entonces la acción sería la comercialización. Sigamos, por favor. Y en este tenemos también, dentro de la tipicidad objetiva, también tenemos los sujetos, ¿ya? Como ya te debes estar imaginando, hay dos sujetos, ¿ya? Uno, como bien sabido, tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Quién crees que esté en el sujeto activo? Exacto, el comercializador de drogas o estupefacientes. ¿Y quién sería el sujeto pasivo? Exacto, sé que lo adivinaste rápido. ¿Cuál es? El consumidor de estupefacientes. Exacto. Vamos. ¿Y cuál sería la imputación objetiva? Como para ya terminar la tipicidad objetiva. ¿Cuál sería? No menor de 8 ni mayor de 15 años. Así es. Entonces, amigos, esto es en base al tráfico ilícito de drogas. Sin nada más que decir, voy a dar el pase a mi compañero. A continuación voy a tratar el bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido del delito de tráfico ilícito de las drogas? Es la salud pública, ya que las conductas que atentan contra esta eliminan o destruyen los presupuestos necesarios que cada ciudadano debe tener para la existencia de niveles óptimos de salud. También destruye los fundamentos de las relaciones individuales. De esta manera, tenemos que la peligrosidad y la gravedad de dichas conductas afectan a la salud pública de un grupo indeterminado de individuos. Esto pone en grave peligro los principios básicos de la organización de las personas y la convivencia de la sociedad. El transporte de droga. ¿En qué consiste este? Este implica el desplazamiento de materias primas o sustancias químicas que se relacionen con los diferentes tipos de droga con la finalidad de trasladarlos de un determinado lugar a otro. En cuanto a sus formas, tenemos a la aérea, terrestre, marítima. Como sabemos, los narcotraficantes no quieren ser reprimidos con penas privativas de libertad. Eso les lleva a elaborar ingeniosas formas para no ser descubiertos.
De esta manera hacen más difícil el trabajo de un policía. Como existen diversas formas, una de las más peligrosas es la llamada body stuffing, la cual consiste en esconder droga en el interior del cuerpo humano. Esto implica tragar un paquete de droga o introducir la droga en una parte del cuerpo que es poco detectable. En cuanto a la penalidad, nosotros sabemos que el tráfico ilícito de drogas está regulado en el artículo 286 del Código Penal peruano, el cual menciona que el que promueve, favorece, facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas mediante actos de fabricación, la pena privativa de libertad será no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 180 a 365 días multa. Inhabilitación conforme al artículo 36 en lo que respecta a sus incisos 1, 2 y 4 del mismo. Muy bien, continuando entonces con la posesión, ahora vamos a hablar sobre la posesión de la droga. Como se sabe, el delito de tráfico de drogas es un delito de peligro abstracto. Esto quiere decir que el legislador no solamente se quedó en el pensamiento del cultivo o sembrío de estos estupefacientes, sino que encontró un motivo más para encontrar más legislación y así estipularle a nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Si no, no tendría lógica esta ley. No este artículo. Entonces, en la posesión de la droga tenemos que el peligro abstracto, lo que se quiere es que para su consumación el agente materialice la finalidad de la tenencia o la posesión de la droga. Esta finalidad o el objeto de esta materialización, ¿cuál es? Es destinar la droga poseída al tráfico ilegal. Entonces, se requiere que el objetivo se concrete, o sea, es decir, esta finalidad. Para la tipicidad no se requiere que el objetivo se concrete, basta que él haya estado presente al momento de poseer la sustancia delictiva. Entonces, cotejando aspectos objetivos, indicarán la razón y el propósito de la posesión, como por ejemplo la cantidad de droga poseída, la condición de consumidor ocasional o habitual del poseedor, o la naturaleza de especies que fueran incautadas de la gente. Entonces, lo que se quiere con la posesión son actos posteriores del tráfico que vendrían a ser actos de comercialización. Pero para hablar sobre una comercialización de la materia prima e insumos, primero tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es materia prima y lo que es insumos. Una materia prima es lo necesario para iniciar las labores de nuestra comercialización, y los insumos vendrían a ser todo aquel que permite activar la industria o fabricación. En pantalla vemos, por ejemplo, imágenes de hojas de coca y de la cannabis sativa en materia prima, y su insumo vendría a ser lo que comúnmente llamamos la droga de pasta básica de cocaína o marihuana, ¿no? Lo que se quiere principalmente con la comercialización es beneficiarse con un término lucrativo o con un beneficio económico. El legislador, por otro lado, ha señalado que la gente debe actuar a sabiendas de que los insumos o materias primas serán empleados en la elaboración de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Se trata entonces la comercialización de cualquier forma de enajenación que haga el agente de las materias primas o insumos. La cantidad de insumos o de la materia prima que se comercializa no afecta la tipicidad, sin embargo, su menor volumen permitiría que se pueda aplicar el efecto atenuante. Ahora, por otro lado, la conspiración, promoción y facilitación del tráfico ilícito de drogas. Primero, tenemos que ver qué son los conspiradores o el conspirador. Los conspiradores consisten en participar de una concertación para realizar actos delictivos futuros de promoción, favorecimiento o facilitación del tráfico ilícito de drogas. El mínimo de participantes que se debe tener para un conspirador es que deben intervenir 2 personas, ¿no? Los conspiradores se limitan a idear, bosquejar acciones o estructuras criminales que se materializan posteriormente, dado que se trata de actos preparatorios criminalizados autónomamente y donde lo esencial y punible es el intercambio y acuerdo de voluntades con relación a un proyecto en común. La promoción, favorecimiento o facilitación del tráfico ilícito de drogas. En cuanto a la forma de perfeccionarse este delito, basta la probancia de la reunión o coordinación de estas 2 personas con el propósito ventilado en el precepto legal,
¿no? La agrupación de estos individuos debe encontrarse permanente y continuada en el tiempo. Cabe aclarar, por último, que se promueve el consumo de drogas cuando éste no se ha iniciado. Se favorece cuando se permite su expansión y se facilita cuando se proporciona la droga a quien ya ha iniciado el consumo. Además, es necesario precisar que este acto punible debe estar siempre orientado hacia el consumo ajeno. Como última parte, vamos a ver en el video anterior que vimos, vamos a especificar la tipicidad respecto a este delito. Empezamos con la tipicidad objetiva. Tenemos, por ejemplo, como sujeto activo a Johnny Alberto Álvarez Flores y a Maruja Retuerto Trigoso, ¿no? Como sujeto pasivo, ya sabemos que es la colectividad por la comercialización de los estupefacientes. La tipicidad vendría a ser la pasta básica de cocaína. No, ¿por qué se tipifica? Porque estos señores estaban vendiéndola, estaban comercializándola, ¿no? El bien jurídico protegido vendría a ser la salud pública, la tipicidad subjetiva vendría a ser el dolo y la penalidad, de acuerdo al proceso, vendrían a darle de entre 8 a 15 años. Muchas gracias. Continuando con la exposición, ahora hablaremos de la comercialización, el cultivo de amapola y marihuana, además de su siembra compulsiva. Para adentrarnos a este tema muy importante, hablaremos de algunas generalidades, empezando por la amapola. La amapola, también conocida con el nombre de Papaver ruaceacer, es de porte herbáceo. Además, esta planta se constituye en la principal fuente de narcóticos no sintéticos. Se trata de una especie anual, o de dicho también de otro modo, podemos decir que en el curso de un año esta planta lo primero que hace germinar, florecer y al final muere. Ahora hablaremos de la marihuana. La marihuana también es conocida con su nombre científico como cannabis sativa. Es una mezcla verde, también podría ser de color marrón o también gris, de partes desmesuradas. Podríamos decir que la marihuana es la droga adictiva de mayor consumo después del tabaco y después del alcohol. Ahora hablaremos del tipo penal. El tipo penal es el que promueve, asimismo también financia, facilita o ejecuta los actos de siembra o cultivo de plantas de la amapola, es decir, de la especie Papaver somniferum, o también, como ya se había mencionado, de la marihuana, de la especie de cannabis sativa. Asimismo, también nos menciona que el que comercialice o transfiere las semillas de las especies, la pena será no mayor de 5 ni mayor de 10 años, además de la inhabilitación. Y por último está el que mediante amenaza o ya sea la violencia, es decir, obliga a otro a la siembra o ya sea el cultivo o el procesamiento también ilícito de las plantas de coca. También estos serán sancionados con una pena mayor, no mayor de 25 ni menor de 35 años. Asimismo también de una inhabilitación, como ya se había mencionado. Ahora hablaremos de las agravantes. La pena será privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 6 años, asimismo también de 90 a 100 días de multa cuando. En este aspecto se presentan dos agravantes específicas. La primera es cuando la cantidad de las plantas sembradas o cultivadas no excedan de 100 y la segunda se presenta cuando la cantidad de semillas no exceda de la requerida para sembrar el número de plantas que señala el inciso ya precedente. Y para finalizar, hablaremos del tipo objetivo, que sobre el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo puede ser cualquier persona. Es decir, para este sujeto activo no existe una calidad especial para poder ser considerado sujeto activo. Y con respecto al sujeto pasivo es la sociedad, es decir, será la sociedad en su conjunto. Gracias. Muchas gracias, compañera, por el pase. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar lo que respecta al bien jurídico protegido. Pues el bien jurídico protegido en el tráfico ilícito de drogas es lo que es la salud pública, lo cual está a su vez enmarcado en el Código Penal de los delitos contra la seguridad pública.
Por tanto, nos encontramos ante un bien jurídico macrosocial de la salud pública. Además, nos encontramos ante un delito de peligro abstracto o concreto según hipótesis, contenidas en el primer párrafo del artículo 296, que por atacar la salud pública se consuma con la simple amenaza potencial. Se trata en suma de un supuesto penal en la que, por ley, se anticipa de protección de bien jurídico amparado. Por la existencia del delito resulta indiferente que la droga sea prendida, sea destinada al consumo nacional o al extranjero, debido a que la salud pública es un valor universal y no está limitado de manera exclusiva a lo nacional. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar respecto al tipo subjetivo del injusto. Como sabemos, todas las modalidades del injusto que el legislador ha aglutinado en el artículo 296A son reprimibles solo a título de dolo. Dolo, que es conciencia y voluntad de realización típica que la gente sabe que está promocionando, facilitando o financiando el sembrío de especies de plantas como la amapola o la adormidera, cuyos cultivos son empleados para el tráfico ilícito de droga. Ahora, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Habrá dolo eventual en este tipo penal? Pues la respuesta es sí, por simple conciencia del riesgo típico. Ahora, respecto a la modalidad típica de ejecutar, nos realizamos la siguiente pregunta. ¿Podría darse un error de tipo o un error de prohibición? Pues sabemos que hay miembros de comunidades campesinas y nativas que se dedican al cultivo de la hoja de coca para consumo personal y desconocen que la actividad desplegada es un comportamiento penado por la ley penal, así que pueden estar incursos en un error de comprensión cultural condicionado. Para fortalecer este argumento, tenemos una ejecutoria del expediente número 1453 del Amazonas, donde se dice lo siguiente, que constituye un delito al dedicarse al cultivo de plantaciones de coca, por cuya razón no le alcanza a los procesados responsabilidad penal, siendo extensiva tal determinación también a los encausados con quienes se han reservado el juzgamiento. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Existirá un error de tipo o un error de prohibición? Pues la respuesta es un error de prohibición. Y para finalizar tenemos las formas imperfectas de ejecución, pues cada modalidad típica adquiere perfección delictiva de una forma singular y sobre todo particular, que la acción de promover el cultivo de hojas de coca cuando terceras personas ejecutan dicha labor en forma efectiva. Tenemos, por ejemplo, lo que es el financiamiento. El financiamiento es cuando la gente provee de recursos suficientes a los agricultores para que puedan adquirir la semilla y otros fertilizantes necesarios para el cultivo, sin necesidad de que se acredite la realización del acto de sembrío. También tenemos lo que es la facilitación, que importa prestar una colaboración importante para la actividad del sembrío de la hoja de coca o de marihuana, debiéndose acreditar que el agricultor emplee dicha colaboración en acto concreto de cultivo. También tenemos lo que es la ejecución de actos de siembra. Toma lugar cuando el agente siembra las semillas de la planta en una tierra fecunda, sin necesidad de que la planta esté apta para ser procesada y o transformada en clorhidrato de cocaína. Y por último, la variante típica de comercialización adquiere lo que es la consumación cuando el autor coloca la semilla de las especies de cannabis sativa a terceros, sin querer una adquisición por parte de quienes se encargarán de sembrarlas. Bueno, esto ha sido la exposición. Espero de que haya sido de manera clara, sencilla, precisa y esperemos de que haya unos buenos resultados. Muchísimas gracias.